Pon el otro, oh buen maestro.
Vamos entonces ahora a hacer una oración y luego vamos a estar empezando. ¿O tienes después un himno más, Jonathan? Ok. Nosotros nos acostumbramos a postrarnos de rodillas para hacer la oración, así es que invito a aquellos que nos están mirando para que podamos, donde sea posible, postrarnos de rodillas para hacer la oración, ¿sí? Amén. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta hora dándote gracias por una oportunidad más que nos das de poder estudiar tu palabra. Suplicamos que puedas enviar tu Santo Espíritu en nuestro medio para que pueda hacer su obra y que todas las cosas que se haga y se diga sea para la gloria y la honra de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Suplicamos que nos perdones por nuestras faltas, límpianos, Señor, de todo mal y purifícanos con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Suplicamos, Señor, que el estudio que vamos a estar haciendo sea guiado por el Espíritu Santo, aquel mismo Espíritu que inspiró a los profetas a escribir estas porciones sagradas que tenemos aquí en este mundo. Y pedimos que se cumpla la promesa que tú has hecho en el libro de Mateo 18:20, en donde has dicho, donde 2 o 3 se reúnan en tu nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Clamamos por esa promesa y pedimos a que te hagas presente a través de tu Santo Espíritu y que tus ángeles puedan cuidarnos de todo mal y que estos estudios sean de bendición y de bienestar para todos aquellos que están mirando y que haga un efecto de manera especial en la vida de cada persona. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a entonar un himno más, Jonathan, y luego vamos a entrar en nuestro estudio. Scios Professionelle. Donde ángeles cantan
Amén. Saludamos una vez más a todos aquellos que están mirándonos a través de las pantallas de sus celulares o computador. Desde el Facebook, bienvenidos a cada uno de aquellos que nos miran. ¿Sí, Rebeca? Orlando Hogado Bocio, no sé, y Marcelo Seguio, y él escribió: feliz sábado, hermanos, Dios los bendiga, y Cristian Torres. Cristian Torres. Entonces, bienvenidos a ellos, que el Señor los guarde también donde quiera que se encuentren, y suplicamos al Señor que pueda ayudarnos a cada uno a que estos estudios que vamos a estar haciendo juntos pueda ser de bendición y que pueda ayudarnos a que podamos crecer de manera espiritual y que de esta manera que podamos aprender de nuestro buen Dios. Si abrimos nuestras Biblias en el libro de Romanos, el capítulo 15, versículo 4, nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 15 en el verso 4. Es interesante notar y es bueno que nosotros notemos y valoremos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso es bueno siempre recordar, mirar de dónde el Señor nos sacó, dónde estábamos nosotros y de qué manera Cristo nos sacó con su mano poderosa del lugar crítico en el cual nosotros estábamos, y es en realidad un milagro que Él nos bendijo de esa manera. Rebeca, es que distrae un poco eso, ¿ves? Entonces, en el libro de Romanos 15:4 dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Con qué propósito se escribió, dice Jonathan? Para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza. Si nosotros estudiamos la vida del pueblo de Israel en su peregrinaje, cuando ellos vinieron, cuando ellos fueron sacados de la tierra de Egipto y fueron guiados por la mano poderosa de Dios, la Biblia nos registra las dificultades y las victorias que ellos tuvieron en ese peregrinaje. Y nosotros también, cada uno necesitamos entender y aceptar de dónde Cristo nos sacó a nosotros. Por eso yo siempre le digo a Sonia, si aquellos que me han conocido antes, si hoy en día me ven que estoy yo tratando con lo que es la palabra de Dios, muchos tal vez digan que aquellos que me puedan ver por primera vez de que les pueda costar, y lo único que pueden decir que Dios es poderoso, que ha hecho un cambio en la vida de uno de tal manera que es notorio, y agradecemos a Dios por eso, que Él nos ama con un inmenso amor y está siempre dispuesto y preocupado a que nosotros podamos avanzar y crecer espiritualmente. En la revista Conferencia General del 29 de enero de 1893 nos dice lo siguiente: no tenemos nada que temer por el futuro, excepto si nos olvidamos de la manera en la que Dios nos ha guiado y su enseñanza y de su enseñanza en nuestra historia pasada. Nosotros no tenemos nada que temer al futuro, excepto si nos olvidamos de la manera en que el Señor nos ha guiado. Si nosotros nos olvidamos de cómo nos sacó el Señor de las dificultades y de la miseria en la cual nos encontrábamos. Por esa razón, es interesante notar en la Biblia cómo el pueblo de Dios marcó en la vida de ellos de tal manera cada acción que Dios ha hecho en la vida de ellos como pueblo remanente.
Y esas acciones marcaron la vida de ellos de una manera tal que ellos han hecho lo siguiente, como nos dice en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 7, versículo 12. Primera de Samuel, y Jonathan puede buscar Josué, capítulo 4, en español, si es posible. Versículo 5 al 7, Josué. Y hablando del libro de Josué, es interesante notar también cómo Josué habló a su pueblo cuando él ya estaba muy anciano y se estaba despidiendo del pueblo, y reunió a todos ellos y le dijo lo siguiente. Eso encontramos en el capítulo 24 del libro de Josué, versículo 2. Y Sonia me mira de una manera. Eso se me viene ahora a la mente. O sea, tenemos que entender que, o sea, estudiar el peregrinaje del pueblo de Israel, y cada acción, cada milagro de parte de Dios marcó en la vida de ellos algo de una manera tan especial. Así es que, Sonia, si no puede leer Primera de Samuel, entonces como que me miró ella como que extrañada, capítulo 7, versículo 12. Primera de Samuel 7, 12. ¿Qué nos dice? Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Siempre nosotros tenemos que llevar en cuenta cómo Dios acompaña, o cómo Dios y de qué manera Dios acompañó al pueblo de Israel. Y cada accionar de Dios ha marcado algo de manera especial en la vida de ellos. Por eso ellos, por ejemplo, ¿qué dice Josué 4, Jonathan? Capítulo 5, 6 y 7. Josué, capítulo 4. Josué 4, capítulo 4 del libro de Josué, los versículos 5, 6 y 7. Y vamos a entender por qué estamos leyendo esto, ¿sí? Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntarán a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿De qué sirven esas piedras, dice? Para conmemorar el poder de Dios, o sea, el favor que Dios le ha hecho a ellos como pueblo. Entonces ellos han hecho una marca para que cuando los hijos pregunten qué significa esto, para ellos no, o sea, de una manera para ellos no olvidarse del poder de Dios para con ellos en aquel tiempo. Y de esa manera poder explicar a los niños, a la juventud, qué hizo Dios en favor del pueblo y por qué ellos, cuál era la situación en la cual ellos estaban pasando. Ahora, ¿por qué, si nosotros nos preguntamos por qué es importante el estudio de la historia? ¿Qué ustedes piensan con respecto a eso? ¿Por qué el estudio de la historia es importante? ¿Jonathan? Para comparar con la Biblia. Para comparar con nuestro presente. ¿Amén? ¿Sonia? ¿La historia en qué sentido? O sea, estudiar la historia. ¿Por qué es el estudio de la historia es tan importante? O sea, el estudio de la historia del pueblo de Dios. Sí, porque la historia se va a volver a repetir. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Eclesiastés capítulo 1 en el versículo 9. Y es lógico y es interesante notar de que la historia,
¿Qué nos dice? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable. Hay algo, versículo 9, Ujú. perdón. Lo que fue es lo que será, y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Por eso es importante estudiar la historia pasada del pueblo de Dios, por donde ellos pasaron, cuáles fueron sus tropiezos. Si la historia se vuelve a repetir, entonces nosotros mirando lo que pasó en el pasado, si la historia nos enseña el caminar de ellos y dónde ellos fallaron, ¿será que tenemos que caer otra vez en el mismo hoyo? Nos tendría que servir de ejemplo. Eso es lo que nos dice en el libro de Romanos capítulo 15, lo que hemos leído en el versículo 4. Romanos capítulo 15, el verso 4. Y ya. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, las cosas que fueron escritas en el pasado quedaron registrados en la palabra de Dios para nuestras enseñanzas. Después cuando vayamos avanzando, vamos a darnos cuenta de cuán importante es entender lo que pasó con el pueblo de Israel y por dónde nosotros vamos a pasar como pueblo remanente. También, dice en el libro La Educación, en la página 185, dice, todas las porciones de la Biblia son inspiradas por Dios y provechosas. Tanta atención merece el Antiguo Testamento como también el Nuevo Testamento. Al estudiar el Antiguo Testamento hallaremos manantiales vivos que brotan de lugares donde el lector indiferente solo halla un desierto. En el libro El conflicto de los siglos, en la página 391, la obra de Dios en la tierra presente, siglo tras siglo, sorprendentes analogía en cada gran movimiento reformatorio o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre lo mismo. Dios no cambia. En el libro de Hebreos nos dice eso, el Señor es el mismo hoy, ayer y siempre. ¿Sí, Rebeca? Sabelo Benítez está mirándonos. Sabelo. Benítez nos está mirando. Entonces, saludos para él, bendiciones también. Si miramos el caminar, el andar de Israel en el desierto, ¿a qué se compara el desierto hoy? Al mundo en el cual nosotros estamos. ¿Y con qué cosa uno se encuentra en el desierto? ¿Qué cosa hace? O sea, ¿qué provisiones necesitamos llevar cuando cruzamos o vamos a cruzar un desierto? Agua. Agua y Comida. pan. Exactamente. El pan es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y el agua, el Espíritu Santo. Ahora sí miramos y hacemos la pregunta, ¿qué historia bíblica específica representa al pueblo de Dios que acerca o se está acercando a los últimos días de la historia de la tierra? O sea, hay una historia bíblica que nos lleva y nos muestra por dónde pasó el pueblo de Dios y por dónde va a pasar, o sea, en el pasado, el Israel antiguo, y por dónde va a pasar el Israel moderno. Según el libro de Primera de Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 6 al 15. Pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó al pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. ¿Qué hicieron, dice? Eran idólatras.
Ellos eran idólatras, mas estas cosas sucedieron como ejemplo. En otra palabra que se usa también como tipo. Y la palabra tipo, ¿qué significa? Ejemplo, Ejemplo o un modelo. la copia o el modelo, exactamente. Ajá. El versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Verso 9. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Es interesante notar, por ejemplo, en el versículo 7 dice que el pueblo se levantó a hacer ¿qué cosa? A jugar. Y hoy en día, por ejemplo, el tema de la congregación de los pueblos que dicen ser de Dios, lo que sucede es puro juego. ¿Sí, mi amor? Estela nos está mirando y Miguel Gómez. Estela y Miguel Gómez. Estela nos está mirando desde la Pela, Italia. Bienvenuto a Estela y a su familia. Así también a Miguel Gómez, que nos mira desde Paraguay. Saludos y bendiciones para él. Decíamos que el pueblo llamado de Dios, porque es interesante, todos se hacen llamar del pueblo de Dios, pero tenemos que nosotros mirar y entender cuál es la manera, porque lo que sucedió en el pasado es lo que se vuelve a repetir, decía Eclesiastés 1:9. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, tenemos que mirar cuál fue la actitud del pueblo de Israel y en qué ellos cayeron, para que nosotros podamos estar atentos para no pasar por lo mismo y cometer los mismos errores. Aquí nos dice que el pueblo se levantó a jugar. Es interesante, si ustedes se acuerdan lo que sucedió en el libro de Éxodo, cuando ellos le dijeron a Aarón, ¿qué le dijo el pueblo? Levántate y haznos Dios. dioses, porque este Moisés que se fue